explícame el tema de las compensaciones que te decía. El gobierno vio que se podía caer allá y apostó por el agro. Ha pedido 1 millón de hectáreas de siembra por año. No hay más que 5 millones de hectáreas para sembrar. Bueno, pero hagamos de cuenta que hagan un cambio de la ley de reconducción agraria y que hayan los 10 millones de hectáreas. Eso inmediatamente no va a poder, no se va a poder hacer. Pero aparte de eso, se supone que los de aquí debieran invertir muchísimo en el agro, por lo menos en estos 2 años, por la crisis, y resulta que también se cae los precios de los productos del agro del oriente, desincentiva la siembra, y ahora ¿qué va a hacer el gobierno? Que se le cae allá y se le cae acá. A ver, el tema del sector agropecuario en Santa Cruz ha sido muy mal entendido por el gobierno, porque ellos han tenido siempre la creencia de que aquí se gana mucha plata. Pero vos tenés que considerar que una propiedad que genera excedente, primero tiene costos fijos, y en la agricultura es muy aleatorio. Hay una campaña que te va bien, hay otra campaña que te va mal, hay una que los precios alcanzan, otras que no. En este momento la crisis es, primero, porque los precios se vinieron abajo. Segundo, nunca se consideró por la famosa función social, función económica social, que fue un reverendo desincentivo a todo lo que era inversión en el sector agropecuario. Claro. Entonces, una vez que tenés el boom de precios, los que siguieron produciendo, producen haciendo un gasto muy alto en mantenimiento, porque cada día cuesta más. Y encima, en toda esa cadena productiva, desde lo que es la siembra hasta lo que es la exportación, tiene muchos cortes por parte del gobierno, porque comienza a cortar el tema de la exportación, corta la exportación de la noche a la mañana de azúcar en una cadena productiva como es el tema de la caña de azúcar, la agroindustria del azúcar, y lógicamente esto te va generando un problema ya a nivel de campo. Si con buenos precios ya te costaba hacer mantenimiento, porque al final es lo mismo que el ganadero, ¿no? El ganadero gana tanto, el intermediario gana tanto, pero el ganadero, ¿cuánto te cuesta la construcción de 1 kilómetro de alambre? Postes, alambre, gente. ¿Cuánto te cuesta llevar ahorita a un trabajador al campo? Menos de 100, 150 bolivianos diarios, ya no le pagás. Entonces, aquí comienza a notarse también, bueno, habían buenos precios y seguimos produciendo. Pero si le comenzás a cortar todo, lo mismo sucede con el tema de la cadena de frío en la carne, que no te dejan exportar, que te la van cortando. Entonces, el gobierno también se da cuenta de que aquí perdimos, entre el 2006 y 2007, 150.000 hectáreas con el desborde del Río Grande. Y su inflación de 3 se disparó a 12. Entonces, por eso trajeron 45 millones de la CAF, nosotros tuvimos que poner 15, y el CEARP hizo un trabajo excepcional de control. Sí. Si no hubiéramos hecho eso, hubiéramos tenido una inflación permanente entre 7 a 12% por la pérdida que había permanente dentro de los desbordes que habían por el cambio climático. Entonces, el gobierno mete plata, lo hace conjuntamente con la gobernación, y ahí recién se estabiliza porque se recuperan más de 200.000 hectáreas de cultivos. Recuperación. Si vos querés incluir 1 millón de hectáreas más, primero tenés que gastar en todo lo que es barbechos, en la habilitada de lo que es el desmonte y todo. La preparación, digamos, ¿no? Y tenés que garantizar, si querés 1 millón de hectáreas, tenés que garantizar 80 millones de litros de diésel. ¿De dónde lo vas a traer? Claro, necesitas 80 millones de litros de diésel, porque si vos no considerás... estás exagerando, ¿no? No, es 1 hectárea de producción entre lo que es preparación de tierra, siembra, después cosecha, bueno, fumigada, todo lo que es arado, todo lo que son las labores agrícolas, más la cosecha, más el traslado a la industria, ahí ya gastás 80 litros por hectárea. ¿De dónde vas a sacar 80 millones de litros de diésel? ¿El productor lo va a pagar subvencionado? ¿O lo vas a tener que traer de Chile o lo vas a tener que traer de otro lado? Entonces, lo primero que hay que garantizar es energía. Hay, ¿no? Hay, para comprarlo afuera hay.
para comprarlo. No sabes cuánto. Pero ¿cuánto? ¿Y qué pasa si ahora se te han deprimido los precios agrícolas? ¿Es rentable? Porque a veces también ese productor paga no 3.75 por el diésel, paga 5 pesos para que le lleven porque no hay. Así es. Entonces, para poder, porque un agricultor que está en siembra y no tiene diésel, paga lo que sea para salvar su cosecha. Pero siembra o cosecha, porque se le van los tiempos. No es como construir un edificio que, bueno, pues si llovió, no importa. Ahí, llovió, 2 lluvias y sembrás. Y si no, chao, no hay la suficiente humedad, no llovió lo suficiente, espera una más, 3 lluvias y sembrás. Bueno, hoy están calculando entre 11 y 15% de merma de la siembra de la próxima de caña. De caña, lógicamente. Eso es menos azúcar y es menos alcohol. Claro. Entonces, dependiendo cuánto va a cada lado. Menos divisa que entra. Y ya son los 3 sectores claves que va: hidrocarburos, minería y también lo que es el tema agropecuario. Y el tema agropecuario es más complicado porque ahí se te genera mucho empleo, se utiliza mucha mano de obra. Entonces ya es un problema social el que un productor deje de contratar a una cierta cantidad de gente, por ejemplo en la zafra. Entonces ya es un problema social con el cual hay que lidiar, porque todo ese sector informal que de una legal e ilegal, que de una o de otra manera te subvenciona cierta parte de lo que es la agricultura, también puede dejarlo en algún momento porque no le interesa, porque el precio es muy bajo. Entonces, te desincentiva totalmente. Estamos diciendo el sector informal, la plata que viene desde los parientes que están afuera, que llega a los centros rurales de gente que trabaja en esto, o el contrabando, e incluso el narcotráfico, si querés. Todo eso que no está cuantificado. O sea, muchas veces lo he escuchado al vicepresidente, yo no me animo a dar un dato, dice, no son más de 300 millones de dólares o 500. En algún momento se habló de 700. Sí, o sea, pero es muy difícil establecer y al final sería poco informal, serio. Pues, ¿no? Sí, es poco serio. Claro. Lo que están haciendo es que asociado a toda esta producción agropecuaria, lo que tiene que hacer toda la gente es comer. Entonces, ¿qué han hecho con los restaurantes? Vos vas a un restaurante y te olvidas pedir la factura, te levantaste, te fuiste, se acerca el mozo y te dice, tome su factura, sin nombre. Porque puede ser que a la vuelta de la esquina, un fedatario, como dicen, por la sobrefiscalización que hay, te la pida y no me la dieron, y lo cierren 15 días el restaurante. Entonces, todo mundo factura el 100% en los restaurantes, en la mayoría. El año pasado facturaron 1.000 millones. Pero ellos no tienen con qué compensar, porque el productor agropecuario no le da factura. Por ejemplo, por la zanahoria, por la carne, por esto, muchas cosas no dan. Algunas sí, otras no. Entonces se netea el IVA. Por eso han subido las recaudaciones y sube la distribución a los municipios. Entonces, aparte, cuando alguien va a comer, vos no le preguntás en el restaurante, oiga, ¿su plata es legal o ilegal, como se hace en el banco? Entonces, en el banco te preguntan, oiga, ¿de dónde viene la plata? ¿Por qué viene la plata? Y cada día, y eso es lo preocupante, te ponen más trabas para utilizar tu plata. O sea, ¿en qué la va a utilizar? Cuando el banco no debería preguntar, al final son tus recursos. Es solo aquí que para qué la va a utilizar, que para qué va a sacar, que por qué 1.000 más, que por qué 1.000 menos. Están institucionalizando la mentira, porque todo el mundo dice para pagar sueldo. Claro, pero es fácil, ¿no? Claro, pero esas cosas, cuando llegan a una sobrefiscalización, a una sobrepresión en la gente, termina estallando y creándose un problema. Pero esto tiene el interés o el objetivo de evitar que la gente circule mucho dinero. No, porque tampoco pueden evitar, porque el sector informal maneja su plata por fuera, por dentro, y el sector formal lo tiene 30%. Porque ¿cómo se explica que en el bolsín no vendas dólares? Pones a la venta 120 millones de dólares y no vendes nada. Y no falta divisas en Bolivia. ¿No está vendiendo? No, el bolsín no. Vende 100.000, vende 200.000, uno que otro. Porque seguramente si vos vas a comprar 2 millones, te van a pedir de dónde sale la plata, cómo sale la plata, de dónde. Entonces, y a la gente no le gusta dar explicaciones. El bolsín no está vendiendo plata, no está vendiendo dólares, sin embargo no falta dólares en el país. Claro. ¿Cómo es eso? Bueno, esa es la explicación que deberían tenerla el gobierno. Por ejemplo, todos los días en el bolsín, 100.000
máximo 200.000 y la mayoría 000 y ofrecen 120 millones de dólares. Tanta emisión monetaria es porque está en bolivianos, entonces se está moviendo en la parte de bolivianos, por eso no hay la demanda de dólares en función al circulante que hay. Ahora, ¿por qué hay tanto dólar fuera del bolsín, fuera del Banco Central? Quiere decir que el cambio todavía lo aguanta. ¿Por qué? Porque llegan remesas, porque llegan exportaciones, ha habido mucha divisa. Al bajar las exportaciones, la oferta de divisas tiene que bajar, las reservas tienen que bajar, porque lo que ha generado un excedente en lo que son las reservas internacionales netas es el excedente en exportaciones, porque exportás más de lo que importás, pero si se te caen 1.000 millones y seguís manteniendo las importaciones como están en este momento, en cualquier momento se equilibra y la demanda de divisas puede ser mayor. Por eso es que el gobierno tiene que buscar los mecanismos para reducir importaciones en función a la reducción de exportaciones que hay. O buscar los mecanismos... equilibrar, claro. Pero claro, tiene que equilibrar. Supuesto, si se me caen 1.000 millones, se me caen 8% de las exportaciones... Yo tengo que evitar que alguien importe 1.000 millones. Y tendré que ver en qué. En suntuarios, en esto o en lo otro. Pero en algo tengo que hacer que dejen de importar. El tema es que si dejan de importar, también puedo generar un daño en el comercio informal, que es el que no necesita el Estado para nada. Es que a eso se llega, hay menos circulante. Claro. Porque si 1.000 millones del sector formal, si 1.000 millones del sector formal deja de circular, tiene un efecto multiplicador de 3. Es como retirar 3.000 millones. Ya. ¿Por qué? Porque vos con los 1.000 millones... Está hablando del sector formal. Del sector formal. Ya. Tenés, por ejemplo, le pagás a una empresa por un proyecto de 20 millones de dólares, construcción, por decir, de un hospital. A esa empresa vos le pagás, le vas pagando por planilla de avance. El señor compra cemento, el señor le paga a la que vende comida, el señor al que alquila la grúa, y eso le paga al otro, y ese efecto multiplicador es el que se pierde. Ya. Entonces, ¿cómo está colocada en el sistema financiero en bolivianos? ¿En qué? ¿En construcción? ¿En productivo? ¿O en comercio? Ahí viene el problema principal, porque el comercio es tan dinámico que vos podés decir muy bien, le pongo un impuesto a todos los productos que salgan que no estén dentro de lo que es el Mercosur o es el Pacto Andino. Por lo tanto, de afuera no viene nada más. Pero vas a tener un problema. Perdón, y vas a tener dos problemas, no vamos a ir al corte. Y te voy a decir cuáles, los dos. Que el índice de medición del INE sobre lo que es la canasta familiar lo ampliaron tanto que hoy día no podés decir que las heladeras, los escritorios, las computadoras no son parte de tu canasta. Ese es un tema delicado. Vámonos al corte. ¿Ah? Claro.